Independientemente de la convocatoria electoral, la actividad debe seguir y por eso esta tarde Junta y Gobierno de España se han reunido en esta comisión bilateral que tenían marcada en agenda. El vicepresidente de Santiago Juárez y la ministra Batet han abordado cómo avanzar en la extensión de la banda ancha rural que financiarán ambas administraciones. Hola, ¿cómo están? La Junta también quiere tener más peso en las decisiones de la Confederación Hidrográfica del Duero y saber qué va a pasar con el plan de convergencia interior. Sede de Presidencia, Valladolid, Leticia Sánchez, ¿conocemos ya la respuesta de Batet a estas cuestiones? Pues sí, sobre el plan de convergencia, la falta de presupuestos ha dejado poco compromiso, aunque sí se va a crear un grupo de trabajo para analizar las prioridades de inversión. Y sobre la cuenca del Duero, la Junta consigue una de sus pretensiones, tendrá más peso en el órgano de planificación, lo que el Gobierno central va a cambiar por vía de Real Decreto. Vamos a acelerarlo al máximo para poder dar una respuesta a poder ser antes de que finalice la legislatura. Ahora vamos a estar de igual a igual con el Gobierno de España. Es muy importante. Y las primeras encuestas coinciden en dar la victoria al PSOE, pero el Gobierno a las derechas en un posible pacto a la andaluza. Hoy ha habido reunión de todas las directivas. El PP busca el voto mayoritario para el Senado para aplicar el 155. Ciudadanos le pone ya un cordón sanitario al PSOE, mientras que los socialistas no quieren ni oír hablar de pactos. Ciudadanos no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España. Pues ellos sabrán, como les lo he dicho antes, si se sienten más cómodos con socialdemócratas o con ultraderechistas, pero lo tienen que decidir ellos. Es un síndrome que no una enfermedad y más frecuente de lo que parece y a menudo es invisible hasta para la propia persona que lo padece. Con 22 años a Sofía le diagnosticaron síndrome de Asperger y todo entonces empezó a encajarle. Nunca había conocido a nadie como yo, pues siempre me sentí un poco el bicho raro, en plan, ¿por qué hago estas cosas y la gente no? ¿Por qué se ríen de mí? ¿Por qué no entiendo el chiste? En el colegio muchas veces me dicen, joder, Sofía, no te enteras. A partir del próximo curso tendrán enfermera aquellos colegios e institutos que la soliciten. Sanidad y Educación han firmado hoy la orden pertinente. Lo tendrán que pedir las familias en la matrícula y la consejería valorará cuántos profesionales se necesitan. No hay duda, el claustro de Palamós fue antes parte de la Catedral Vieja de Salamanca. 10 expertos investigadores lo avalan después de 10 años de estudios pormenorizados. Conclusión inequívoca e irrefutable de que todo lo que hay en Mas del Ben es piedra de Villamayor. ¿Y cómo encaja el conjunto de Palamós con esas anchuras de las que nos hablan como fósiles directores inapelables, las vigas que están en el propio Museo de la Catedral? Pues como un guante. Mañana vuelve el tiempo tranquilo, las nubes se retiran y regresa el sol, especialmente por la tarde. Por la mañana se formarán nieblas que serán densas en puntos del Valle del Duero. Las temperaturas seguirán suaves, pero solamente por la tarde, porque por la mañana pasaremos algo de frío. Primera parada en la sede de Presidencia, reunión esta tarde de la Comisión Bilateral Junta de Castilla y León Estado, 2 horas y media en las que se han abordado cuestiones como el impulso de la banda ancha rural o el peso de nuestra comunidad en las decisiones de la Confederación Hidrográfica del Duero. Hace apenas unos minutos que ha terminado la rueda de prensa en la que se nos ha informado de todo esto, así que regresamos hasta allí. Leticia Sánchez, hola otra vez. ¿Qué más datos nos puedes dar de esa reunión? Ha sido, Alejandra, una reunión que se ha producido en un clima de lealtad y cooperación, así lo ha destacado la ministra Batet. Llevaba semanas preparándose, por eso los dos gobiernos han entendido que había asuntos suficientes para que se celebrase, a pesar de la falta de presupuestos y de la reciente convocatoria electoral de las generales. El principal acuerdo se ha producido en la cuenca del Duero.
2 horas y 4 asuntos han centrado esta reunión de la Comisión Junta-Estado, que no se reunía desde 2010 y que venía semanas preparándose. El principal acuerdo en la cuenca del Duero. Castilla y León pasará a contar con los mismos miembros que el Gobierno de España en la Comisión de Planificación, lo que el Ejecutivo de Sánchez cambiará vía Real Decreto. Vamos a pedir inmediatamente estos informes preceptivos y vamos a ver si nos da tiempo. Desde luego, la voluntad del Gobierno de España es hacer el procedimiento de manera adecuada, correcta. No vamos a saltarnos ningún trámite de los exigidos por la ley, pero vamos a acelerarlo al máximo. El tema de regadíos para la agricultura es fundamental, y tener un peso ahí en la planificación no teníamos ninguno. Ahora vamos a estar de igual a igual con el Gobierno de España. Sobre el plan de banda ancha que la Junta quiere ampliar a través del convenio de escuelas conectadas, la falta de presupuestos ha impedido más compromiso que este. Apoyar la reprogramación de fondos europeos destinados en Castilla y León que no hayan sido ejecutados en otros programas. Igual que en el plan de convergencia, voluntad política de apostar por los reequilibrios territoriales a través de áreas estratégicas como quiere la Junta. Y en materia de conflictos, dos hay en ciernes: la ley de transportes y el impuesto a Garoña. Eso es buena señal. Cuando el Gobierno cree que no es constitucional, va directamente al Constitucional. Cuando lo lleva a la Comisión de Conflicto es porque entiende que se puede llegar a algún acuerdo de interpretación de la norma. Así se ha hecho siempre. Batet ha asegurado además que sí habrá estrategia para el reto demográfico antes de que acabe la legislatura. Generosa entrega de encuestas para calentar la carrera electoral. El PSOE ganaría en las urnas con hasta 119 escaños. En esa victoria coinciden todas, pero también en que solo con Podemos no podría gobernar. Las derechas suman más que el bloque de izquierdas. PP, Ciudadanos y Vox juntos pueden acariciar la mayoría absoluta o hasta superarla de largo. 188 escaños les otorga en su encuesta La Razón. Todos los sondeos coinciden en el batacazo del Partido Popular y de Podemos y en la escalada de Ciudadanos y Vox. También en el papel que jugarán los indecisos. Esas son las predicciones para unos comicios en los que por primera vez no es tan relevante ganar como tener con quién aliarse para poder gobernar. Hoy Pedro Sánchez ha visto cómo se le cierra la puerta de un posible pacto. La ejecutiva de Ciudadanos ha decidido que no harán acuerdos de investidura con el PSOE a nivel nacional. Ciudadanos no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España. El señor Pedro Sánchez se tiene que ir a la oposición. El presidente del Gobierno de España dialoga y pacta con aquellos que han dado el golpe de Estado en Cataluña. Desde el Partido Socialista le restan importancia a esa declaración y aseguran que no piensan en pactos porque su objetivo es constituir un gobierno monocolor. Ferraz ha reunido hoy a su comisión ejecutiva y lo mismo ha hecho Génova. Pablo Casado quiere conseguir mayoría absoluta, aunque solo sea en el Senado, para poder aplicar de inmediato el 155 en Cataluña. El Partido Socialista no piensa en pactos. Nuestra aspiración es conseguir un gobierno monocolor. Esa es nuestra aspiración y vamos a trabajar en ello. Hemos conseguido hacerlo con 84 diputados. Con bastantes más no será más fácil hacerlo. Y critican a sus principales contrincantes precisamente por hacer ese tipo de cálculos postelectorales. El señor Casado apela a la triple alianza, no le basta ni con 2, necesita 3. Y el señor Rivera lo que dice es que no va a pactar con socialdemócratas. Le cuesta menos hacerlo con extremistas de derecha. El partido está más movilizado que nunca, dice Ábalos. Asegura que aún no han cerrado quién será el cabeza de lista a las europeas, aunque suena Borrell. Y como estamos satisfechos, efectivamente creemos que es un buen aval haber sido parte de ese gobierno. Es un magnífico aval. Y por lo tanto así ha de ser considerado. Además han abierto el calendario de primarias. Hasta el 25 de febrero se pueden presentar los aspirantes a candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, aunque creen que no habrá más nombres en esa lista que el de Pedro Sánchez. El 17 de marzo el Comité Federal del partido ratificará a todos los candidatos para el 28 de abril y el 26 de mayo. El líder del PP no oculta su entusiasmo. Vamos a ganar
las elecciones y vamos a gobernar, que no os queda ninguna duda. Y ese mensaje triunfalista es el que ha querido transmitir a los suyos en esta junta directiva. Aquí ha cargado contra Pedro Sánchez y contra quienes acusan a los populares de crispación en temas como el independentismo catalán. Moderación sí, como siempre, pero sumisión no, ni lo sueñen. Una posición que para el presidente del PP pasa por defender un artículo 155 largo y duradero, algo que asegura hará si gana las elecciones. Si el Partido Socialista puede volver a formar gobierno, le va a volver a dar lo que le pedían los independentistas. Como alternativa al PSOE, su propuesta de gobierno. De nuevo concordia, de nuevo reformas, de nuevo integración, de nuevo igualdad ante la ley y de nuevo España. En el partido, mientras tanto, prefieren no mirar demasiado a las encuestas. La encuesta que a nosotros nos vale son las de las elecciones, las de las propias votaciones. Los resultados electorales serán bastante distintos a las encuestas. Si lo hacemos bien, que lo vamos a hacer, podremos conseguir un gran resultado. Y para lograr ese gran resultado, la maquinaria electoral popular ya está en marcha. Y en Podemos, la ejecutiva al completo se ha constituido como dirección de campaña. Hoy no han querido dar importancia a las encuestas, que coinciden en señalar su caída. Anuncian, eso sí, que recuperan el impuesto a la banca como medida estrella en su oferta electoral. Vamos a garantizar que ese dinero la banca lo devuelve. Vamos a hacer lo contrario de lo que ha planteado el Partido Popular. No vamos a bajarle los impuestos a los ricos. No vamos a aumentar los privilegios fiscales de las grandes fortunas y de las grandes corporaciones. No vamos a permitir que se siga desmantelando la sanidad, la educación y la ley de dependencia. La participación de los votantes que residen fuera de España apenas llegó al 3% en las últimas autonómicas. Los trámites desaniman y para simplificarlos, Podemos en Castilla y León propone al resto de partidos que el trámite de rogar el voto, de solicitar el derecho a ejercer el voto en el extranjero, sirva para las dos convocatorias, la del 28 de abril y la del 26 de mayo. Habrá mucha gente que va a solicitar el voto para las generales, pero que no lo haga para las autonómicas, porque hacer dos veces esta tarea que es ingente, pues mucha gente se echa para atrás. Con lo cual, algo tan sencillo como que con un único ruego de voto puedas votar en dos comicios que van a acaecer en un interludio temporal de un mes, consideramos que es algo muy sensato y muy razonable. Hay también hoy posibles resultados para las europeas. Según la proyección que el Parlamento Europeo ha hecho de distintos sondeos, el PSOE arrebataría el primer puesto al Partido Popular al ganar 2 escaños. Se quedaría con 16. Los populares se quedarían por su parte con 15. Ciudadanos obtendría 12 europarlamentarios y Podemos 9. Vox entraría con 6 y Esquerra obtendría 1. En los comicios europeos volverá a ser clave la participación, sobre todo para compensar la movilización de los eurófobos. La Universidad de Valladolid ha organizado actos para animar el voto joven. ¿Qué días son las elecciones europeas? El 22 de mayo. Sí, el 27 de abril. Ni idea. Ese es el problema, que el 73% de los jóvenes pasó de votar en la última cita con Europa. Pero no hemos sido tan buenas en transmitir una emoción, un sentimiento, el sentimiento de ser europeos. Esta vez voto es la campaña que han puesto en marcha las instituciones europeas para solucionarlo. Vosotros hagáis vuestra esta campaña, porque si Macron ganó en Francia, por ejemplo, fue gracias al voto popular de la calle y el haber sabido convencer a la gente y convertido a la gente en embajadores de esa idea. Para ello estamos aquí, para incentivar a que la gente salga a votar y realmente entienda y pueda asumir lo realmente importante que es nuestro voto. Los extremos, derecha e izquierda, acusan a Europa de los males de la globalización. Actividades como esta intentan desmontar esos falsos mitos. La mejor manera de mantener soberanía como Estados y de ser más importantes en el contexto internacional es ceder soberanía en común a la Unión Europea. Rompen una lanza por los europarlamentarios que además cuentan con más libertad de voto que los diputados nacionales. Habrá enfermera en los colegios e institutos que lo necesiten a partir del próximo curso. Los consejeros de Sanidad y de Educación han firmado hoy la orden que lo regula. Los centros comunicarán sus necesidades y la Consejería de Sanidad contratará y facilitará a los profesionales. Sanidad y educación van de la mano para atender a los niños que necesitan un control médico o la administración de medicamentos continua. Tendremos tantos enfermeros como requieran nuestro alumnado cada curso.
En situaciones eventuales, los profesores no estarán obligados a dar la medicación a los alumnos que lo necesiten. Va a haber personal sanitario que va a administrar medicamentos, porque el personal educativo no va a administrar medicamentos contra su voluntad en casos difíciles, etcétera, ¿no? Las familias tendrán que solicitar en la matrícula esta asistencia sanitaria. Desde la consejería valorarán el informe médico y decidirán cuántos profesionales de enfermería se contratan. Desde enfermeros o enfermeras que hagan toda su jornada o casi toda su jornada en el centro educativo, hasta otras circunstancias en las que la atención será puntual, unas horas. El sindicato de enfermería ve bien esta medida, pero pide que sean contratos fijos y no eventuales. Nos da la impresión que va a ser meramente atender a una necesidad concreta de un niño, como por ejemplo pueda ser una medicación. Nosotros creemos que la enfermera es mucho más que atender a la medicación, que es también atender a las urgencias, pero que es hacer educación con esos niños. Hasta septiembre no se sabrá el coste de esta medida que financiará la Consejería de Educación. El consejero de Sanidad quiere normalizar la relación con los médicos de familia de Burgos, recuperar el diálogo tras las protestas que derivaron en la dimisión de la gerente de atención primaria. Hoy ha presentado a su sustituto y en ese acto ha anunciado que se va a crear un grupo para asesorar a esta nueva gerencia que va a tener en cuenta la opinión de los profesionales. Presentación oficial del nuevo gerente de atención primaria de Burgos a los coordinadores de centros de salud. Su principal mensaje ha sido la apuesta por el diálogo con los profesionales. El diálogo y el consenso con los profesionales. Quien sabe realmente cómo está la situación en primaria son ellos. Entonces yo, si no me apoyo en ellos, es que no tengo nada que hacer. Y la primera medida será la constitución de un grupo de asesoramiento para poder conocer la opinión de los profesionales de atención primaria. Para en el día a día hablar más los temas y tener, como digo, un grupo de coordinadores y de responsables de enfermería pequeño que nos pueda ayudar a continuar mejorando la atención primaria en Burgos. La falta de médicos es uno de los principales problemas de nuestra sanidad, por lo que el consejero ha pedido al Ministerio que aumente el número de plazas de formación. Recuperar primero la acreditación docente para las unidades de Aranda y de Miranda, y también incrementar el número de plazas acreditadas en la unidad docente de Burgos, y eso pues contribuiría a que en los próximos años podamos seguir convocando, en este caso, más plazas de residentes de medicina familiar y comunitaria. Sáez Aguado también ha tratado de acercar posturas con los médicos de familia con respecto a los puntos de atención continuada en la capital burgalesa. La convocatoria de elecciones el 28 de abril obligará a cambiar de fecha algunas oposiciones que se habían fijado para ese día, como las de auxiliares de enfermería. SACIL buscará una nueva fecha para esta prueba a la que estaban llamados 11.500 profesionales. Lo queríamos hacer manteniendo ese acuerdo entre varias comunidades autónomas de fijar las fechas de exámenes de determinadas oposiciones el mismo día, para evitar que entre las comunidades entre comillas, nos robemos opositores o profesionales. Yo creo que nos pondremos de acuerdo con facilidad y seguramente, con toda seguridad, modificaremos la fecha de las oposiciones. El Tribunal Superior de Justicia ha anulado el resultado de las oposiciones para especialista en medicina de familia y comunitaria celebradas en 2016. El TSJ entiende que la Consejería de Sanidad incumplió las bases de la convocatoria al rebajar el número de respuestas correctas necesarias para aprobar, tras anular 17 de las 90 preguntas incluidas en el examen. Profesores e investigadores de la Universidad de Burgos se han concentrado hoy para que les paguen los complementos de investigación y de docencia. La Junta se niega a financiarlos y la UBU alega que no tiene dinero suficiente para costear unos suplementos que no están dentro del convenio, pero que sí cobran en la mayoría de comunidades autónomas. La diferencia entre un doctor que lleva 15 años en la UBU y otro que lo hace fuera de la comunidad es de 700 euros mensuales. La universidad no responde, pues bueno, que en parte es cierto, o sea, que es cierto que dentro de las universidades de Castilla y León, la de Burgos es la peor financiada, o sea, peor que León, peor que Valladolid y mucho peor que Salamanca, entonces que hay un problema económico, con lo cual dice que no puede responder.
Vecinos y asociaciones de padres y madres de los centros educativos de Eras de Renueva en León llevan años reclamando un centro cívico-deportivo para el barrio. Los candidatos del PSOE a la presidencia de la Junta y a la alcaldía de León, Luis Tudanca y José Antonio Díez, se han comprometido hoy mediante la firma de un contrato a construir este centro si gobiernan después de las elecciones. El 26 de mayo hay elecciones municipales y autonómicas. Nuestro compromiso es ponernos a trabajar el día siguiente para que esto sea una realidad, para que haya una partida presupuestaria en los primeros presupuestos que apruebe el próximo gobierno y que en el primer año de mandato esto sea una realidad. Cybersecurity Innovation Hub. Detrás de esta complicada denominación en inglés se encuentra una herramienta que puede mejorar la ciberseguridad de las medianas empresas que no disponen de medios para moverse con garantías en el mundo digital. Hoy en León, en el INCIBE, se ha insistido en la necesidad de que las empresas españolas avancen en la transformación digital al mismo ritmo que el resto de Europa. Para dar competitividad a las empresas, para generar empleo y riqueza y también para ser garante de la democracia, la ciberseguridad se antoja indispensable en el proceso de transformación digital que debe acometer la Unión Europea. Por eso este hub nace con ese objetivo de apoyar a las empresas españolas de la mano de las administraciones en ese proceso que supone la cuarta revolución industrial. La Unión Europea ha convertido a la ciberseguridad en una de sus prioridades para los próximos años. Prueba de ello es la creación de una red de centros nacionales que se especialicen en esa materia. Y Juan Vicente Herrera ha pedido que la sede se ubique en León. Aquí existe la capacidad de coordinar recursos y experiencias de toda Europa y para presentar una candidatura con posibilidades de triunfo. La apuesta también es económica. Europa dispondrá de 9.200 millones de euros para su programa digital, que incluye la supercomputación, la inteligencia artificial, la banda ancha o la ciberseguridad. La puesta en marcha del hub, con epicentro en el INCIBE, permite ganar fuerza para presentar proyectos. Las empresas se tienen que digitalizar porque si no pierden competitividad, y deben hacerlo de una forma cibersegura y además incorporando la ciberseguridad y la digitalización en sus procesos productivos. Este hub también asesorará a las empresas en su transición digital. Solo el 16% de las pymes europeas lo ha llevado a cabo y dará formación a los empleados. Las competencias que tienen en este momento no son excelentes, necesitan avanzar en ellas y además tenemos otro problema, que hay un 13% que es que no tiene ninguna competencia. El INCIBE registró 115.000 incidencias el año pasado. En este 2019 se espera que el 90% de las empresas reciba alguna alarma o ataque. La ciberseguridad es clave para afrontar los retos económicos y sociales del siglo XXI. Este jueves, 11.000 trabajadores de Renault eligen a sus representantes en el comité de empresa. Los principales sindicatos han hecho hoy balance con nosotros y también se han marcado los retos de cara al futuro. Su primera apuesta es mantener la negociación de acuerdos que permitan nuevos planes industriales. Los resultados actuales son su aval. Se han superado las previsiones iniciales con las que negociábamos el plan industrial. Por ejemplo, la inyección de aluminio se ha duplicado su capacidad. Ha posibilitado llenar de carga de trabajo nuestras plantas, que hoy están prácticamente a completa actividad con las recientes noticias del turno de noche de Palencia. Han conseguido todos los acuerdos del plan, están ya puestos en marcha, algunos con mejoras y ampliaciones como la inyección de aluminio. En empleo se ha traducido en pasar en 10 años de 8.000 trabajadores a 14.000. Este será el principal reto de futuro, mejorar su calidad y los salarios. Primero, conseguir más empleo indefinido. Debemos de incrementar estos números de indefinido. Somos gente preparada. Es el momento propicio para seguir creciendo desde el punto de vista salarial. Pero también hay otras reivindicaciones. Como pueden ser temas de conciliación, tanto para los compañeros del grupo obrero y del grupo técnico. Negociar para conseguir más proyectos y más futuro. La formación de los trabajadores de cara a estas nuevas tecnologías. En este sentido ya se están adaptando las antiguas instalaciones del Twitchy para una nueva nave de baterías. 500.000 de Renault Megane se han fabricado en Palencia en los últimos 3 años. Este vehículo se exporta a más de 40 países de todo el mundo. Desde que en 1995 la factoría de Villamuriel se hiciera cargo de la gama Megane, casi 5 millones de este modelo han salido de la planta, lo que la sitúa entre las más importantes de la alianza del grupo.
Ya son 2 los detenidos por la ola de incendios en Cantabria. Mientras se les investiga, los equipos de emergencia siguen trabajando para apagar el fuego. Todavía persisten 15 focos, pero el incendio ya se considera controlado. Esta mañana eran 32 los focos que permanecían activos, pero el trabajo durante todo el día los ha reducido a prácticamente la mitad. 11 municipios siguen afectados. Después de muchas horas de trabajo, el incendio ya lo tenemos controlado. Se calcula aproximadamente una superficie de unas 150 hectáreas aproximadamente de terreno que ha afectado el incendio. Más de 430 efectivos han estado trabajando durante estos últimos 5 días para sofocar los casi 200 incendios que en su mayoría se cree que han sido intencionados. Con el método este de las puñeteras mechas de efecto retardado, que las fabrican ellos mismos además. 2 personas han sido detenidas. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación. Manera de que esto no ocurra, vuelvo a repetir, solidaridad vecinal, que es la bien entendida, la de denunciar al delincuente. El Gobierno regional ha desactivado el Plan Especial de Incendios Forestales y la Unidad Militar de Emergencia se retirará a lo largo de este lunes. Los afectados en la supuesta estafa de la funeraria El Salvador en Valladolid tendrán que ser herederos para poder personarse como acusación. El juzgado de instrucción que investiga la operación Ignis ha fijado este nuevo requisito que no ha gustado a los bufetes de abogados que llevan la mayoría de los casos. Las demandas por el cambio de ataúdes en el tanatorio El Salvador deben cumplir un nuevo requisito. Solo podrán ser presentadas por herederos del fallecido, lo que en algunos casos dificulta reclamar a los afectados. Cualquier supuesto en los que quien ha abonado los gastos del sepelio haya sido pues, un cuñado, un pariente político, puede ser incluso un amigo de la familia. La decisión de la jueza no ha gustado a algunos de los bufetes de abogados que gestionan la mayoría de los casos. Nos parece un error absolutamente fuera de lugar. Perjudicado no es sinónimo de heredero. Critican que se están denegando personaciones de familiares directos. Los hijos son herederos forzosos siempre, haya o no haya herencia. Por tanto, que nos estén echando atrás personaciones porque un hijo no haya presentado la herencia, que no se preocupe su señoría, presentará la herencia, efectivamente, pero es absurdo. Quieren también que se consideren perjudicados aquellos casos posteriores a febrero de 2015. Este señor, el supuesto chivato, dice que declara que se estaban produciendo esas incineraciones irregulares y esos cambios de cenizas irregulares hasta la actualidad. La operación Ignis cuenta con 16 detenidos, 3 de ellos continúan en prisión. Iván García, el joven de 29 años que desapareció el pasado sábado en la localidad palentina de Guardo, ha aparecido hoy en Bilbao en perfecto estado. El dispositivo de búsqueda se había activado el pasado viernes tras la denuncia por parte de la familia, cuando Iván no acudió a su puesto de trabajo ni tampoco al entrenamiento con su equipo de fútbol sala. En la jornada del domingo se movilizó a 50 agentes de la Guardia Civil y a numerosos voluntarios en la búsqueda de Iván. No es una enfermedad, sino un trastorno neurológico que puede hacer difícil la interacción social o la comunicación no verbal a quien lo padece. En líneas muy gruesas podemos definir así el síndrome de Asperger. Cada 18 de febrero se intenta dar visibilidad a este trastorno, más frecuente de lo que pensamos, y desterrar mitos. Ni todos son Newton ni Einstein, pero lo que sí necesitan todos es un diagnóstico certero y temprano que les evite el rechazo social. Este centro se ha convertido en el lugar donde Sofía, por primera vez, ha hecho amigos. Tiene 22 años, estaba diagnosticada de TDAH hasta que el año pasado cambió de psiquiatra y le dijeron que lo que tenía era TEA, es decir, trastorno del espectro autista. A partir de ese momento, todo cobró sentido para ella. Nunca había conocido a nadie como yo, pues siempre me sentí un poco el bicho raro, en plan, ¿por qué hago estas cosas y la gente no? ¿Por qué se ríen de mí? ¿Por qué no entiendo el chiste? En el colegio muchas veces me dicen, joder, Sofía, no te enteras. Estudia la carrera de Historia y ahora ha aprendido a gestionar los momentos de estrés gracias a este cubo que siempre le acompaña. Atrás queda la época del colegio en la que se sentía la rara del grupo. ¿Te sentías diferente? Soy tan diferente como que me hacen el vacío. Muchas personas con autismo que están en un entorno ordinario que sufren acoso en los colegios.
¿Por qué sufren acoso? Pues por desconocimiento de lo que a ese niño o a esa niña le está ocurriendo. El síndrome de Asperger solo es uno de los tipos del autismo, un trastorno que tiene muchas formas de afectación. Lo vemos en Miguel, quien hoy se esmera en colorear su trabajo porque quiere salir bien en la tele. Hombre, te va a ver y vas a salir, vamos, estupendo. O Álvaro, muy concentrado en su tarea. Diferentes miradas de las que todavía queda mucho por aprender en nuestra sociedad. Muy bien. Padres y madres españoles de bebés nacidos por gestación subrogada denuncian que están atrapados sin poder inscribir a sus hijos. Aseguran que el Ministerio de Exteriores de España ha bloqueado por sorpresa el proceso de inscripción de esos niños. Sin ese trámite no pueden obtener el pasaporte español de los bebés para viajar a España. El Gobierno ha anunciado que está buscando alternativas para solucionar la situación. Una de esas familias es de Palencia y nos ha contado así su experiencia. Los niños siguen aquí sin asistencia sanitaria, sin vacunas, sin nada. Y nosotros seguimos, claro, sin poder ejercer nuestros derechos como padres ante nuestro país, para poder pedir permisos de paternidad, para poder hacer cualquier trámite. Ya llevamos 2 meses y la situación parece que se alarga. Sumillería es una profesión de moda y con gran futuro. Lo saben bien las más de 300 personas que han pasado ya por el curso profesional que organiza la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid. Hoy se ha dado la bienvenida a los alumnos que van a formar parte de la 14ª edición. Un amarillo pálido. Se ha enfrentado a una cata ciega, a identificar productos y a varias preguntas sobre enología. Ha simulado un servicio de alto standing y ha tenido que decantar un vino. No ha sido fácil. Los nervios son más por miedo a quedarte en blanco, a que se te caiga una copa, más eso a dudar a lo mejor de tus conocimientos. Es Mónica, modelo, formadora en la Deo Montilla y sumiller en 2 restaurantes de Miranda de Ebro. Y desde hoy, la mejor del 13º concurso internacional de sumiller profesional de la Escuela de Cocina de Valladolid. Yo creo que lo más difícil es la preparación. Tienes que conocer todo de todas partes. Y vinos hay en muchos países, hay muchas uvas, hay muchas vinificaciones, es infinito. Es una de las dificultades de esta profesión, pero el nicho de mercado está ahí, porque faltan buenos profesionales para establecimientos de alto nivel. Alguien con un idioma se puede trasladar a Abu Dhabi, se puede trasladar a California, se puede trasladar a grandes lugares donde están cotizados y pagados porque realmente esa cotización le es rentable al establecimiento. Quién sabe si entre la treintena de alumnos de cada edición del curso aparecerá próximamente alguna nariz privilegiada. Ya no hay ningún tipo de duda. El llamado claustro de Palamós es 100% salmantino. Así lo atestigua una publicación coordinada por el catedrático Gerardo Boto y en la que participan otros 10 investigadores. La edita la Universidad de Salamanca y zanja el debate académico sobre este asunto. El claustro de Palamós es original del siglo XII en al menos su mitad y su procedencia de forma inequívoca es la Catedral Vieja de Salamanca. Su descubrimiento fue todo un terremoto para los historiadores. Un claustro románico en un chalet en Palamós. No tardaron voces en afirmar que el claustro procedía de Castilla y León. Un presunto grupo de expertos de la Generalitat lo negó, afirmando que era una construcción moderna. Pero este libro de 500 páginas llenas de argumentos de todo tipo zanja la cuestión. Conclusión inequívoca e irrefutable de que todo lo que hay en Mas del Ben es piedra de Villamayor. ¿Y cómo encaja el conjunto de Palamós con esas anchuras de las que nos hablan como fósiles directores inapelables las vigas que están en el propio Museo de la Catedral? Pues como un guante. El estudio calcula que al menos el 43% de los capiteles y cimacios labrados son originales del siglo XII. La pregunta es cómo sale de Salamanca y la respuesta es casi una novela. Un anticuario zamorano, Ignacio Martínez, lo compra como piedra, lo restaura y monta en Ciudad Lineal en Madrid para venderlo a un norteamericano. Le sorprende la guerra y queda en el olvido hasta que lo compra su propietario para Palamós. Siguió su decurso de modo comercial, no hubo ningún expolio, nadie expolió a nadie. Por un lado, por tanto, lo académico y por otro, lo político. Es irreclamable, pero que conste que el claustro de Palamós es el claustro de Salamanca.
En Segovia, el Palacio de Quintanar acoge hasta el próximo 31 de marzo una exposición de instantáneas del fotógrafo burgalés Isaac Martínez Marcos. Bajo el título de Greguerías fotográficas, el artista compone imágenes metafóricas ingeniosas, unas llenas de humor y otras de crítica. Así nos vamos a despedir. Mañana regresamos con más noticias. Feliz noche. Greguería es el texto que de forma fugaz, pero aguda y certera, expresa un pensamiento filosófico, humorístico o crítico. Hacerlo con las palabras, créanme, ya es difícil, pero aún lo es más hacerlo con la imagen. De esto, Isaac Martínez Marcos, o Sacris, como le llaman en el gremio, sabe mucho. Siempre me ha interesado mucho el surrealismo, que realmente es surrealismo puro. Y luego, bueno, a fuerza de pensar, y supongo que mi cabecita pues es diferente, un poco diferente hacia los demás. En los años 70, Sacris comenzó en su ribera del Duero burgalesa a estudiar fotografía. Ha trabajado y colaborado en publicaciones como el Diario de Burgos o la revista Vogue. Por eso en su obra se aprecia algo de esa desfachatez que otorga la experiencia. Pues la cultura, no sé, aquí en Segovia, en Burgos, pues la verdad que ha bajado las ayudas a la cultura, han bajado una barbaridad y fue una crítica en ese sentido, ¿no? Cerrado a cal y canto y encima con un candado de doble cierre, como puedes ver. Poesía visual al servicio de la interpretación del visitante para viajar, como ven, hacia la luz de una imagen.